Vamos directos al grano. En este análisis nos sumergimos de lleno en el sombrío y fascinante mundo de fantasía oscura creado por Robert E. Howard. Específicamente, este ensayo sobre cómo Solomon Kane contra el horror analiza el coraje puritano nos va a servir de guía para diseccionar a una de las figuras más implacables de la literatura. Así que preparémonos para un viaje a través de bosques envueltos en niebla, ruinas ancestrales y océanos implacables, porque vamos a desentrañar los escalofriantes encuentros que marcan la existencia de este personaje. A ver, las fuentes describen a Solomon Kane como un hombre alto, muy fibroso, de tez pálida y con unos ojos que transmiten una melancolía profundísima. Siempre va envuelto en su lúgubre atavío de puritano. Seamos sinceros, con esta descripción seguro que no sería el alma de ninguna fiesta. Pero es que no estamos ante un héroe convencional. Es más bien una fuerza implacable, una especie de entidad casi fantasmal que recorre el mundo con un único propósito en mente. Su psicología está cincelada por un estoicismo totalmente frío y un sentido de la justicia que es, literalmente, inquebrantable. Aquí no hay ambición, no hay gloria ni búsqueda de riquezas. Solo hay una cruzada absoluta contra la injusticia, sin importar en absoluto si ese mal viene de un ser humano o de un mismísimo demonio. Para organizar esta exploración, vamos a seguir esta hoja de ruta. Empezaremos viendo su coraje puritano. Luego pasaremos a la historia detrás de 1578, el enigma del roble, y cómo se define la naturaleza de espectros asesinos en este universo. Después abordaremos a Kane ante el mal absoluto, el misterio de dos cráneos extraído directamente de los textos y el combate del puritano. Todo esto para intentar responder a una gran pregunta de fondo. ¿Por qué falló este proyecto vital de nuestro protagonista? Empezamos con el punto número 1. Coraje y estoicismo puritano. Lo que viene siendo el núcleo central de nuestro protagonista. Pasamos a la sección 2. La historia detrás de 1578. Un auténtico choque de voluntades. Fijaos en esto porque para entender verdaderamente esa brújula moral tan rígida que tiene Kane, necesitamos detenernos en un evento histórico muy concreto, el año 1578. Todo arranca en el poema La única mancha. Resulta que Sir Francis Drake, nada menos, condena a muerte a Thomas Doughty. Y claro, mientras el resto de capitanes agachan la cabeza y guarda un silencio cómplice, Kane da un paso al frente. Sin miramientos, denuncia que el juicio es una farsa total, una burla a la justicia. Drake, lógicamente, monta en cólera por la insubordinación y manda encadenarlo. Pero ojo que la voluntad de Kane es de acero. Esa mismísima noche, rompe las ataduras, silencia a los guardias y se cuela en el camarote de Drake. Lo embosca, se planta ante él en la más absoluta oscuridad y se marcha, sin decir ni una sola palabra. Es una demostración de poder brutal y un desprecio total por cualquier autoridad que él considere corrupta. Y la cosa llega a su punto álgido durante la inminente ejecución, cuando Drake, en un intento de imponer su autoridad, le ordena a Kane que sea él quien corte la cabeza del supuesto traidor. El puritano simplemente se cruza de brazos y suelta esta respuesta lapidaria: no soy ningún esclavo para haceros de carnicero. Es una frase absolutamente genial que captura a la perfección su estoicismo rebelde. Kane obedece una ley muy superior. No hay título en la tierra, ni siquiera el de un almirante legendario, que pueda obligarlo a cometer una atrocidad en contra de su propia conciencia. Vamos a la sección 3, el enigma del roble. Y aquí empezamos nuestro descenso hacia lo sobrenatural. Porque claro, dejando atrás la injusticia puramente humana, los textos nos lanzan de cabeza a terrores que no son de este mundo. En el relato Cráneos en las estrellas, la secuencia de eventos es de lo más espeluznante. Primero, un avaro llamado Ezra asesina de forma cruel a su sobrino Gideón, que además estaba trastornado, y abandona sus restos. En segundo lugar, el espíritu lleno de ira de Gideón se manifiesta como un demonio que ronda por los páramos. Se dedica a destrozar a los viajeros en una especie de neblina de odio, buscando a su asesino. Y por último tenemos a Kane, que en lugar de salir corriendo como haría cualquier persona en su sano juicio, se planta al pie del roble podrido para enfrentarse a este horror invisible cuerpo a cuerpo. Lo realmente fascinante de esta pelea es cómo Howard nos explica la naturaleza de espectros asesinos. Básicamente, el texto nos dice que el odio abstracto del espíritu era tan intenso que se había solidificado en un ente capaz de matar. Pero aquí viene el descubrimiento clave de Kane. Si el odio abstracto puede volverse físico, entonces el coraje humano también puede convertirse en un arma de verdad. A base de pura voluntad, Kane consigue luchar a puñetazo limpio contra el humo y la sombra hasta doblegar al fantasma. O sea, resulta que su estoicismo no solo sirve para no perder la calma, sino que es increíblemente útil para darle una paliza a un espectro. Es una forma magistral de explicar que una resolución firme puede combatir hasta nuestros miedos más abstractos. Pasemos a la sección 4. Kane ante el mal absoluto. Vamos a diseccionar la anatomía del mal. Es muy interesante ver cómo la obra contrasta continuamente a los enemigos que Kane se encuentra en sus interminables viajes por Europa y África. Se marca una línea divisoria clarísima.
Por una parte está el mal humano, villanos movidos por cosas como la codicia o el sadismo. Aquí entran el bandido francés Leloup, nobles corruptos o el propio Ezra. Pero por otra parte existe un mal absoluto, algo antiguo y prehumano. Hablamos de auténticos horrores cósmicos, como los demonios alados gigantes de Bogonda que se comen a la gente desde el cielo, o la temible diablesa Nakari. Ante el mal humano, Kane asume el papel de un juez implacable, pero cuando se topa con el mal absoluto, su reacción instintiva es convertirse en el último escudo protector de toda la humanidad. Sección 5. El misterio de dos cráneos. Símbolos de muerte que conectan toda la obra. Si nos fijamos, hay un paralelismo buenísimo que une relatos muy diferentes usando el mismo símbolo, el cráneo. En un extremo tenemos el cráneo hendido de Gideon, escondido en el roble inglés. Es la prueba física de un crimen totalmente terrenal, y Kane lo usa como evidencia irrefutable para atrapar al asesino. Pero en el otro extremo, en África, tenemos el cráneo milenario de Nakura, un objeto sagrado que da a los sacerdotes de Negari un control mental absoluto sobre miles de personas. ¿Y qué hace nuestro puritano ante semejante artefacto místico? Pues pegarle un tiro y volarlo en 1000 pedazos. Da igual si se trata de sacar a la luz secretos humanos o de romper hechizos sobrenaturales, Kane siempre actúa como un sistema de demolición andante contra cualquier tipo de opresión. Llegamos a la sexta y última sección, el combate del puritano, su cruzada interminable. Para poder sobrevivir enfrentándose a criminales y literalmente abominaciones con alas, hay que entender cómo pelea este hombre. Sus armas son brutales y no andan con rodeos. Utiliza un largo estoque con una precisión letal, una daga afiladísima para el combate cuerpo a cuerpo más mortal y unas enormes pistolas de chispa. A veces incorpora algún elemento exótico, como el báculo místico que le da el hechicero en Longa, pero su equipamiento base es, esencialmente, el de un caballero europeo moderno llevado al extremo más práctico, utilitario y, sobre todo, despiadado. El estoicismo de Kane ante enemigos es fascinante porque no hay movimientos llamativos ni acrobacias para impresionar a nadie. Ante rivales que hacen florituras con la espada o monstruos que atacan cegados por la rabia, él opone un cálculo de lo más frío, una economía de movimientos milimétrica y cero miedo. Las fuentes son clarísimas al respecto, afirman que era una combinación de hielo y acero, mortal como la cobra. Cuando estalla su odio por la tiranía, se transforma en la pura ira encarnada, una máquina de repartir justicia que no cede un solo centímetro al caos que lo rodea. Y para ir cerrando este análisis, tenemos que hacernos una última reflexión crítica. Después de ver cómo se enfrenta a lo sobrenatural, su destreza marcial y su férrea moral, nos topamos de frente con la gran incógnita. ¿Por qué falló este proyecto? Es decir, ¿por qué esta cruzada incansable para purgar el mal del mundo nunca, jamás, le otorga redención ni descanso? La verdadera tragedia de Kane es que su lucha no apaga el fuego interno que lo consume. Así que cabe preguntarse, ¿es todo este vagabondeo una genuina misión divina? ¿O, tristemente, la maldición de un hombre atormentado que es orgánicamente incapaz de hallar la paz en un mundo lleno de sombras? Es una pregunta que se queda rondando en la cabeza y que hace que seguir los pasos de este puritano sea una experiencia literaria absolutamente inolvidable. Esperamos que esta exploración haya aportado una nueva perspectiva sobre uno de los personajes más fascinantes de la fantasía oscura.